Dios no quiere que nadie se pierda. God doesn't want anyone to be lost. Dios no quiere que nadie se pierda, God doesn't want amado anyone hermano. to be lost. Dios no quiere que tu familia se God doesn't pierda. want your family Dios to no be quiere lost. que tu hermano God se doesn't want your pierda, brother to que be tu lost. tío, que God tu doesn't primo, want que tu your padre. uncle, your Dios no cousin. quiere que nadie se God doesn't pierda. want ¿Le suelto un secreto? I just released a secret for you guys. ¿Le suelto un secreto hermoso, amado I hermano? released a secret, bro. Pero tiene que captarlo, You have to capture porque estamos hablando de otra dimensión. another dimension. Estamos hablando de otra dimensión. Another dimension. Mire, se lo voy a leer. Primera de Reyes, First Kings, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Estamos hablando de otra dimensión. Usted tiene que captarlo, you amado. have to capture. Tenga fe, Have faith, créalo believe it, y hágalo. and do it. Dice así el versículo 1. Entonces Elías Tibista, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Now Elijah, who was formed from Galilee, told the king Abba, I surely the Lord, the God of Israel, lives, that I will serve. There will be no dew of rain next few years until I give the word. Si usted mira ese versículo, If you see that, entiende y captamos que Elías dice, por mi palabra, by my word, no por la palabra de Dios. with the word of God. Dios nunca le dijo, Elías, profetiza que no va a llover ni rocío. He said, don't prophesy it won't rain. No, él dice, por mi palabra. By my word. Pero lo interesante, The interesting thing, o sea, le explico pues. I explain. Tenemos que entender que como hijos de Dios, Just like children of God, el reino está en nosotros. the ¿Cuántos kingdom dicen, is amén? inside of you. Amen. ¿Cuántos dicen que el reino está en nosotros? How many ¿Cuántos say creen kingdom eso? is with the- El Espíritu Santo está en The nosotros. Holy Spirit's with us. Y por Amen. eso oramos y lo buscamos We seek para and pray permanecer, to stay, ese stay fuego in the encendido fire, en el altar in the buscando altar, y que esté siempre la unción And the y el anointing Espíritu of the Santo Holy llenando. Spirit. Entonces el reino está en nosotros. The kingdom is in us. Entonces cuando nos vamos a la historia del profeta Elías, When Prophet Elijah, Elías conoce esa dimensión. he knows that dimension. Conoce esa dimensión. He knows that dimension. Porque él dice, en cuya presencia estoy. I am in the presence of the Lord. O sea que él pasaba metido en el reino. He stay in the kingdom. Entonces, ¿cuál es el secreto, amor? What's the secret? Que cuando usted reconozca When you recognize y cuando usted entienda por fe, and you say, and by faith, voy a decir por fe, ¿no? Porque a muchos nos cuesta pensar eso. because it's hard for us to Pero think that. cuando nosotros entendamos esas When we cosas, understand these things, que estamos en esa dimensión de reino, kingdom and in the kingdom, muchas palabras que tú sueltes many things that you release, se van a hacer realidad. it can become true. Aunque Dios no te está diciendo, Even God is not saying it. aunque Dios no te diga, profetiza sobre Prophesy over así this. como le dijo al profeta, profetiza sobre esos huesos. Cross over this. Y los huesos empezaron a agarrar carne, Start activating. tendones, y empezaron a agarrar vida. It's in life. Aunque Dios no te diga eso, When God doesn't say these tú things, tienes que profetizar y prophesy. entender que en ese nivel, In that level, que el reino The de kingdom, estar en cuya presencia, in his como dice presence, el profeta Elías, the prophet lo Elijah, que tú digas se va a what you say, materializar, it'll be manifested. se va a realizar. It will become true. Hay que creerlo, amado. You have to believe it. Póngalo en práctica en cosas pequeñas, amado. Put in practice the little things that happen. De verdad. Truly. Así dígalo. Pa, y lo declara. Our Father, I declare it. Así vamos a hacer crecer la fe. That's how you grow your faith. No va a decir mi casa el mañana. My house tomorrow. Y no está la casa. Entonces, pero el pastor dijo que estaba en el reino. It's in the kingdom. Pero tu fe no. Your faith where? Entonces, hay que practicarlo con cosas pequeñas. Start with something small. Diga, esta semana me regalan un par de zapatos. This week you give me free shoes. Lo activa usted. Activate it. De repente le regalan el par de zapatos Give y the pair of dice, shoes. estoy en el reino. I'm in the kingdom. Y después se va por algo más. Hasta que llegue a lo grande, hermano. Until you get to the big thing. Porque para declarar esas palabras tenemos que estar bien seguros donde estamos parados. We have to be very sure where we're standing. Pero lo entendió más o menos, ¿no? You're standing a little bit. Para no meterme tanto ahí. To not get involved too much there. Para no meterme tanto, hermano. To not get involved too much in there. Si usted quiere conocer el reino, If you understand the kingdom, usted quiere conocer al reino, you understand the kingdom. ¿sí? Yes?
Lea la escritura. Read the scripture. Así de fácil. That's simple. Y ahí lo conocemos. That's how you know Y him. ahí conocemos el reino, las King, the promesas, y lo promise, que Dios tiene para and uno, what God has y for lo us. que Dios tiene para nosotros, God y lo has que for Dios us. dijo, yo voy a hacer esto, te voy a levantar, I'm voy a gonna hacer give lo you- otro, voy a hacer acá, I'm gonna do this, yo te I'm voy a gonna do that. proteger, yo I'll te voy a protect you. sacar, te I'll voy a take you levantar, out. te Do escogí this. de lo vil, lo menospreciado, al que pasaste por el desierto, We'll go to the vas a desert. salir como Jesús We're en gonna poder, just- with en el power. poder del Espíritu. Ay, Power of the hermano. Holy Spirit. Entonces, ¿cómo conocemos el reino? How do Leyendo we la know the escritura. kingdom, brother and sister? ¿Sí? How? El reino The kingdom, está en nosotros, it's in us. pero no te canses de anhelarlo. Don't get tired desiring it. Sí, el Espíritu Santo The Holy no Spirit, es una cosa, it's not a thing, es una persona. it's a person. Y tenemos que enamorarlo. You have to fall in love with it. Tenemos que estar ahí con Él. We have to be with Him. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, Holy Spirit, a Él es el primero. I am Him first. Perdóname, Forgive me. no te apartes de mí. Don't get away from your Please. presence. Please. A Él es el primero. He is the first Al Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Mira, amado hermano, el Espíritu Santo, The Holy Spirit, es que Dios es caballeroso, amado hermano. He's so gentleman. Y se va apartando poco a poco, He's getting away from little by little, poco a poco, little by little, poco a poco. little by little. Y si hay algo, He Dios leaves right away. porque Él no le gusta estar en medio de todas esas He doesn't cosas. like being in the middle of everything. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Está aquí, amado hermano? Are you here, brother and sister? Explicándole un poco acerca de la oración para cuando usted vaya a orar, Explain a little bit about prayer when you go para que usted pray. entienda el conocimiento de So la you know the oración, knowledge of prayer. que no es aburrida. It's not boring. Usted puede hacer muchas cosas You durante could la do many oración. things with prayer. Aprendí de uno de los grandes siervos de Dios I learned something from the big servants que of es the Lord nacido en esta tierra, who was born in this earth. que dice, le voy a soltar este código, mire, I read this code. porque uno busca esas cosas. You desire these things. Dice este hombre, This man says, cuando tú leas la escritura, when you read the scripture, como por ejemplo el Salmo 1, ¿no? Psalms 1, Y el versículo 3 que leímos, ¿no? verse 3 we read, Seré como árbol plantado, ¿va? like a tree that's planted. Como árbol plantado. Like a tree that's planted. Entonces cuando usted lee ese versículo, When you read this verse, estamos como árbol plantado junto a corrientes de agua running waters, y da su fruto a su tiempo, it ¿va? gives the fruits at its time. Usted lo lee, You read it, ¿verdad? Pero no se olvide. never forget it. Entonces usted empiece a meditarlo, You start meditating, empiece a hablar, start speaking. empiece a orarlo. Dios mío, You're ¿qué es praying, eso, God, Padre? what is this? ¿Qué me quieres enseñar? What do you want to teach me? ¿Me quieres enseñar algo nuevo? Un Teach me rema, ¿qué está something new. pasando? What's going Revelación, on? esto, lo otro. This and that, this, Misterio, mystery. profundidades, ¿qué es lo que... Pero sigue hablando usted durante ese versículo, See, meditating that word, meditando ese versículo. meditating that meditando. word, meditating that word. Cuando usted menos se dé cuenta, When you least expect it, ese versículo va a estar impregnado en nosotros, it'll be printed in us, va a estar metido en be nosotros. inside of us. O sea, usted ya no es porque no se leyó solo por leerse, Because you just read it just by reading it. se leyó para poder captarlo dentro de nosotros Captivate it inside y of us. entender que Understand. soy como árbol I'm plantado, planted like a que tree. hoy no doy fruto, pero mañana voy a Today I dar. will give fruit, but tomorrow I will ¿Sí give me fruit. entiende? O sea, son unas claves tan interesantes, tan bonitas, These are so important. que eso, cuando nos demos cuenta, eso We va a notice estar en nosotros it will be with us. y va a venir a ser un gran fruto It'll give a big fruit impresionante. and very powerful. ¿Cuántos quieren unción? How many want the anointing? Amén. Hay que pagar un precio You have to pay a price. para tener al Espíritu Santo, To have the Holy Spirit, como dicen los americanos, just as America said, free. gratis. Pero para tener la unción, To have the anointing que en realidad es el mismo Espíritu Santo, is the Holy pero Spirit. es la unción, es lo que hace la manifestación de la acción del The Espíritu Santo. manifestation of the Holy Entonces, Spirit. para tener eso hay que To pagar have, un precio. you have to pay a price. Si Jesús estuvo en el desierto, ¿qué más nosotros? Jesus was in the desert, how much us? Para Jesús tener la unción y salir con el poder, tuvo que entrar al desierto. He had to go to the Y el desert. mismo Espíritu Santo lo llevó. And the Holy Spirit guided him there. Y de ahí And there, creció su fama, dice. his fame was growth. En pocas palabras, empezó a hacer muchas cosas. Did so many things. Amén. Amen. ¿Quiere la unción, amado You hermano? want the anointing? ¿Quiere la unción, sí You o no? want the anointing? Prepárese para Prepare pagar un yourself, precio. pay the price. Siempre se paga un precio You'll always pay a para price pasar de un nivel a otro to go to a y level para to llegar a las another, dimensiones. to go to the dimensions.
entendemos un poco la oración, amado. We understand a little bit of prayer tonight. O sea, usted va a poder orar Now you can go más pray tranquilo. calmly. Gracias, Señor Padre hermoso. Thank you, Heavenly Father. Me quedo callado y medito en la comida. I Nah, stay quiet, meditate the food. No, hermano, en Dios, no en la comida, Not in the food. en Dios. ¿Qué voy a comer? No, en Dios. Si se viene un pensamiento de comida, pues sáquelo rápido, pero If you have food, porque eso puede pasar, hay que ser sincero. Sí, a veces de tanto meditar se duerme. a lot of meditate, you fall asleep. ¿Cuántos creen que la meditación es buena? When we say Hay unos Meditate que is piensan que la meditación es brujería, eso no es brujería. ¿No? it's not, that's not witchcraft. Eso, el diablo ha querido corromper muchas cosas. He wants to corrupt many things. Pero la palabra de meditar es pensar Meditate. en lo que usted acaba de leer y What you read. entender el conocimiento. Understand the knowledge you just read. Amado hermano, Dios es un Dios de misterios God is the God of y habla de mysteries. muchas formas. And God speaks so many ways. Habla de muchas formas. God speaks in so different many ways. Y hay una forma tan bonita So beautiful. y tan sencilla de saber cuándo es Dios When is God? que le está hablando a uno, es cuando uno está a punto de dormirse. When you're about to go to sleep. Dios habla de muchas cosas. He speaks many ways. Amén. Entendimos un poco la oración, ¿verdad, amado Understand hermano? a little bit of prayer. ¿Por qué hay oración no contestada? Why is their prayers not answered? Según el Salmo 139, en el versículo 1 al 4, Psalm habla 31. de que Dios nos conoce God knows us. y nos examina en todo. Entonces, ¿por qué le hablo de ese versículo? Why do I speak in this De verse? que Dios lo conoce, de que Dios nos conoce a nosotros, a God cada knows uno de us nosotros. all, ¿Por each qué? one of us. Why? Porque voy a dar dos razones, Quickly, así que puede haber muchas, tal vez no lo sé, you can say many. pero al final le quiero compartir de la cual Dios me habló a mí. What God spoke to me Pero una de las razones por cual las oraciones no son contestadas was not answered es el pecado. is the sin. Y punto. And point. No pide explicación, hermano. Don't ask, explain the nations. Hay cosas que no se explican. You can't explain. ¿Por qué Dios no contesta? Por el pecado. Why the sin? Y punto. And point. Y ahí, ya. Así. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. He knows Y everything. no lo podemos engañar. We can't fool him. No podemos, podemos engañar a X, pero a Él no. We can fool anyone, but Él not está him. viendo todo. He's seen everything. Otra de las cosas por las cuales las oraciones no son contestadas, It's not answered. según Daniel capítulo 10, verso 13, le dice el ángel a Daniel, Say the angel. el principado de Persia The prince of Persia se me metió en el camino, is involved in the way. se impuso. It stopped. Entonces yo no podía pelear con él, I can't fight with him. porque los ángeles respetan la autoridad y la jerarquía de cada uno. He respects the authority and the rank O sea, of the el Christian. ángel no tenía la misma jerarquía de ese principado demoníaco. The principle, demonic Entonces principle. él sabía, He knew. aunque él pertenece al ejército de Dios, no se va a Okay. meter ahí. Él sabe qué es lo que hizo, mandó a tres otros principados He bring another y los principle. puso a pelear, It put him in a fight. porque sabía que el otro principado The other prince es de Dios is of God. y lo de Dios siempre gana. And God always Pero wins. en el nivel que él estaba, In the level he en la is, autoridad o en la jerarquía que él estaba, In the arc he's no in. podía pelear. He cannot fight Entonces tuvo que traer a otro principado para pelear con el principado de Persia. with the prince of Y Persia. cuando se empezaron a pelear, él pasó He went y le through. trajo la respuesta a He Daniel. bring the result to the 21 días duró eso para que 21 llegara. days to fall into the Entonces, ¿por qué hay oraciones no contestadas? There's prayers not Porque answered. se meten los demonios y The quien sea, demons, anybody. principados, demonios, Satanás, lo que sea se anything. mete It gets involved. para que eso no sea To contestado. not be answered. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Está aquí, amado hermano? Are you here, brother and sister? ¿Entendió eso tan sencillo y Are you práctico? understanding so simple in practice? Una es el pecado, amado. One is the sin. No piense, mire, no me gusta a mí siempre como tirar cosas Don't para throw que things. quede como que así es, It's like that is. porque no es así. It's not like that. O sea, el pecado, por el The sin. pecado Dios no va a contestar oraciones. We gotta answer prayers. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene God misericordia? has mercy. Porque aún yo viviendo en pecado, Even sitting on living in sin, Dios me contestó cosas. God answered things. Entonces Dios tiene misericordia, amor. God has mercy. Dios tiene misericordia. God has mercy. Entonces yo no puedo decir que por el pecado, ¿no? I can't say that. El pecado es parte de que no va a pasar, amor. Sometimes it doesn't happen because of sin. Me salgo de ahí rápido. So get out of there quickly. Solo tengo 15 minutos. I have 15 minutes. Primera de Samuel. 1 Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Ahí sí le quiero decir cómo lo que me impactó de lo que Dios me What habló, impact me, what de God que said. porque hay oraciones no Not contestadas. prayers not being answered. Primera de Samuel capítulo 1, 1. verso 1 y 2. Y después vamos a ir leyendo así. Entonces dice el versículo 1 y 2 en Primera de Samuel capítulo 1, dice así:
Hubo un varón de Ramatai, de Sofín del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliud, hijo de Tahú, hijo de Sud, Efreteo. Versículo 2. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Tan raro eso, vamos. So weird, right? ¿Sabes por qué hijo? Como que las generaciones son importantes, ¿no? Generations very important, right? Hay que cuidar las generaciones. Take care of the generations, right? Toda maldición generacional hay que You romperla. have to break all generation Que hasta curse. aquí no llegue a mis hijos. To No se my children alcance. to stop it. Porque si marcan nombres por algo, We mark with names for a reason. por algo. For a reason. Verso 10. Verse 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hannah had deeply anguish and cried bitterly until she prayed to the Lord. Verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción, a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Then she vowed, O Lord of heaven, the armies, if you look upon me and my sorrow, answers my prayer, give me my son, I will give back to you. He will be yours for eternal life, and I'll give you the sign to dedicate it to the Lord, and his hair will never be cut. Verso 19. Levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Verso 20. Aconteció que a cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Then the entire family got up next morning, went up to worship the Lord as once. They returned from home from Mac, and he slept with Hannah. And remembered he was pleased. Due to the time he gave birth son, he named him Samuel, which he said, I asked for the Lord, and he gave it to me. ¿Cuántos dicen amén? Let me say amen. ¿Cuántos dicen amén a esa How many escritura? say amen to the scripture? Dios es hermoso y grande y God poderoso. is beautiful and powerful. Amen. Amados hermanos, Brother and sister, hay muchas cosas interesantes. there's so many interesting, powerful things. Dice que Ana hizo voto, He made vows. dice que Ana rogó, He begged. dice que Ana lloró, He cried. dice que Pleaded. Ana suplicó, He pleaded. dice que a Ana le hicieron burla, They made a bully. dice que a Ana lo menospreciaron, They made her less. dice que a Ana Elcana le dijo: no te soy mejor yo que 10 hijos. I'm better me than 10 children. Pasaron muchas cosas en esa historia. Many things happen in the story. Ana rogó, suplicó He begged and Oró. pleaded, prayed, y aún hizo un voto. and made a vow. Sencillamente los votos son así, amado. The vows are like this. Hacerle una promesa a Dios Make a promise to God. para que Él cumpla algo, He fulfills something. pero cuando Él lo cumple, When he fulfills it, tú tienes que cumplirle. you have to fulfill yours. ¿Entendió eso? You understand that? Usted viene al altar, Go to the altar. le hace una promesa a Dios: Señor, Make a si me das promise. mi casa, Give a house. voy a venir a orar todos los sábados A prayer Saturdays por un año. for a year. Y tiene que cumplir. You have to fulfill it. Si Dios le cumple y le da su casa, usted tiene Because que you cumplir. have to fill your house. Porque la bendición, The blessing. si usted no cumple la bendición, If you fulfill the blessing, se puede convertir en maldición. it could be a curse. Entonces los votos hay que tener cuidado cuando hacemos votos. You have to be careful when you do a vows. Pero el voto es una promesa, It's a promise. ¿sí? Ana hizo un voto, le Made a dijo: vows. si me das un hijo, te lo doy a ti. I give it to you. Te va a servir todos los I días. serve all days. Y Ana le cumplió. You fulfill Según it. la escritura, si usted sigue leyendo en If you read it. primera de Samuel, Ana cumplió. She fulfilled it. Ahora, Ana hizo todo. She did everything. Adoró a Dios. Worship the Lord. Se levantó de mañana, adoró a Dios. She worshiped the Lord. Hicieron de todo, Made everything. pero la oración Made prayer. no había sido contestada. It wasn't being answered. La oración Prayer no había sido contestada. wasn't being answered. ¿Qué pasó? What happened? Aquí está la respuesta. Mira. Here's the answer. Verso 19. Verse 19. Y dice así: y Elcana se llegó a su mujer, Took this woman, y Jehová se acordó de ella. and she remembered him. Cuando la palabra dice se llegó, The key time? es que tuvieron relaciones sexuales. Yes, it's actually time. O sea, accionaron. The action. Entonces, cuando Ana y Elcana accionaron, When the action, Jehová se acordó. he remembered. ¿Por qué no hay oraciones contestadas? Why is not an answer? Porque no estamos accionando. We're not action. Estamos pidiendo, We're asking, asking, y asking. nunca accionamos And we never nada. action, never. No estamos accionando We nada. never action anything.
hasta que no accionemos, So we don't action it, Dios no se va a acordar de nosotros. He's not remember of us. Jehová se acordó de Ana, se acordó de la oración, He remembered the se word. acordó del voto, He remembered se the acordó vow. que adoró, He se prayed. acordó que hizo esto, He did se this. acordó que le hicieron burla, They made se bullet. acordó que el Cana He did- se acordó de Penina, He- se acordó de todo. He Y remembered dijo, everything. oh, esta mujer lloró con amargura, He sorrow, declamó prayed. con amargura. Se acordó Remember. Jehová de Ana Remember. cuando ellos accionaron. Actionize. ¿Por qué hay oraciones no contestadas? Porque no estamos accionando. We're not action. Porque no estamos tomando esa acción. Taking that action. ¿Sí me entendió, amado hermano? Understanding, brother, sister? Interesante, ¿va? So powerful, right?